En los capítulos anteriores hablamos acerca de lo que es la composición de la interfaz gráfica, así como la modificación de cada una de sus opciones. En este capítulo hablaremos acerca de lo que es los fundamentos básicos de dibujo. Después de conocer el entorno de trabajo en el cual nos desarrollaremos y hablar acerca de lo que es la configuración básica de la interfaz gráfica del programa, empezaremos a profundizar dentro de lo que son las herramientas de dibujo. Bien, para ello abriremos nuestro programa y empezaremos a hablar acerca de lo que son las unidades de dibujo. En las unidades de dibujo, para acceder a esta opción podemos hacerlo de diferentes formas. Una de ellas es desde el botón de AutoCAD, donde podemos seleccionarlo, y en la parte de ayudas al dibujo podemos ver que tenemos la opción de unidades. La seleccionamos y nos arrojará lo que es la ventana unidades de dibujo. Otra forma de acceder a esta ventana es por el medio del comando unidades, que se escribe dentro del área gráfica, y al seleccionarla nos arrojará de nuevo esta ventana de unidades de dibujo. Bien, en esa ventana podemos cambiar lo que es la longitud, el ángulo, la precisión. En la parte del tipo podemos cambiar lo que es el formato de unidades. Vemos que vienen algunas como son las unidades científicas, decimales, fraccionarias, pies y pulgadas. En precisión podemos ver que tenemos las diferentes opciones de decimales que podemos dejar como precisión. Vemos que tenemos desde el número entero hasta una precisión de 8 decimales. En el ángulo podemos cambiar lo que son el formato igual de unidades. Podemos ver que tenemos lo que son grados, minutos y segundos, grados decimales, radianes y unidades topográficas. Asimismo podemos cambiar lo que son la precisión de este tipo de ángulos. En unidades de escala del contenido podemos encontrar diferentes unidades de longitud. Entre ellas podemos encontrar lo que son las pulgadas, los pies, las millas, milímetros, centímetros, metros, kilómetros, etc. Al momento de seleccionar cada una de ellas depende del tipo y la magnitud del dibujo en el que estemos dibujando. Por ejemplo, si estamos dibujando en una extensión muy amplia donde las unidades de medida son kilómetros, pues la exactitud no es de tanto rigurosa, así que podemos elegir las unidades de kilómetros. Por el contrario, si estamos trabajando con lo que son piezas de diseño donde la exactitud debe ser muy fiable, entonces trabajaremos con lo que son las unidades de milímetros. Nosotros, como vamos a hacer un proyecto de una casa habitacional, nuestra exactitud sí tiene que ser un tanto rigurosa, pero no al sentido de llegar a milímetros. Por eso seleccionaremos lo que son los metros. En el tipo dejaremos lo que son decimales. La precisión podemos cambiarla, pero para no tener mayor complicación la dejaremos en 4 decimales. El tipo de ángulo lo dejaremos como grados decimales y la precisión será de 2 decimales. Aquí marcaremos lo que es el sentido horario. Eso quiere decir que nuestros ángulos se medirán positivos con sentido a la manecilla del reloj. En muchos proyectos no se toma en cuenta lo que son las unidades, no se les da este formato debido a que AutoCAD trabaja con lo que son unidades, pero unidades de medida solamente. Entonces, cuando uno está haciendo un proyecto, de antemano sabe con qué unidad está trabajando, el sentido y la precisión. El problema empieza cuando otra persona ajena al proceso de dibujo empieza a interpretar o a leer sus planos, ya que las unidades no están marcadas como tal en qué unidad se estuvo trabajando. Bien, para evitar estos problemas, pues se recomienda estar modificando esto, lo que son las unidades y lo que es la precisión. Ahora hablaremos acerca de lo que son las coordenadas de dibujo y la importancia que tienen dentro del trabajo. Ya que tenemos establecidas estas unidades de trabajo, podemos empezar a trazar dentro del área gráfica. Para ello tenemos dos formas de hacerlo. Una es la forma de dibujar sin referencia y la otra es dibujar por medio de referencia de coordenadas. Al momento de trabajar sin referencia quiere decir que trabajamos dentro de esta área gráfica sin referirnos al icono UCS. Sabemos que el icono UCS representa el sistema de coordenadas universales y la orientación de nuestros ejes. En este caso, como estamos trabajando en 2 dimensiones, pues nos representa el eje XY. Entonces, como no va a estar referido a este icono, podemos empezar a trazar en el lugar que queremos. Solo seleccionamos la herramienta de dibujo y empezaremos a trazar dentro de la gráfica sin ninguna restricción. Por otra parte tenemos lo que es el dibujo con referencia de coordenadas. Este toma como referencia el icono UCS que está representando un origen de nuestro plano en coordenadas 0, 0, 0. Esta opción facilita el trabajo, ya que al momento de trabajar con referencias externas, si están orientadas con coordenadas, pues nos facilitará al momento de insertarlas y esas no se modificarán de lugar.
Es preciso mencionar que se pueden trabajar en diversos tipos de coordenadas en la barra de comandos, de las cuales pueden ser las coordenadas cartesianas absolutas, las coordenadas polares absolutas, las coordenadas cartesianas relativas, las coordenadas polares relativas, así como la entrada dinámica. ¿A qué se refiere cada una de ellas? Por ejemplo, las coordenadas cartesianas absolutas se indican por medio de un punto de coordenadas x, y, z referidas al origen en coordenadas 0, 0, 0 del sistema cartesiano. Los valores están separados por comas y esos pueden ser valores positivos, negativos, enteros o decimales. Bien, para trabajar dentro de estas coordenadas cartesianas relativas solo vas a seleccionar con la herramienta y aquí en la barra de comandos tenemos que apreciar el punto inicial. Para ello el punto inicial puede estar referido a lo que es el origen, en este caso será 0, 0, 0 y la línea comenzará desde el origen. Para dar una distancia recordemos que la primera distancia es x y la posterior es y. Entonces nuestro siguiente punto será a una distancia de 10,25. Eso quiere decir que se desplazará 10 unidades en x y 25 en y. ¿Cómo podemos comprobar esto? Vamos a hacer lo que es la notación, vamos a ver la distancia que tenemos en x y la distancia que tenemos en y. Como podemos ver, primero le dimos la distancia que era 10 unidades en sentido x y 25 unidades en sentido y. Esto sería lo que es el sistema de coordenadas cartesianas absolutas. Ahora las coordenadas polares absolutas nos indican la distancia desde el origen del plano cartesiano hasta un punto final a trazar. Para hacer eso tenemos que indicar primero la distancia y el ángulo referido desde el horizonte hasta nuestra línea. Para ello seleccionemos lo que es la herramienta de línea, seleccionaremos un punto inicial, en este caso será nuestro punto de origen y tendremos que indicar la distancia. Nuestra distancia va a ser por ejemplo de 25 y nuestro ángulo de 45. Para separar la distancia del ángulo es preciso utilizar lo que es el carácter menor que. Entonces tenemos lo que es la distancia, que son 25 unidades a un ángulo de 45 grados. Bien, y obtenemos lo que es la siguiente línea. Vamos a comprobar que esas medidas que le dimos son las correctas con las que dibujó. Para ello vamos a acotar, vamos a ver la distancia, vemos que la distancia de 25 fue la que le dimos y el ángulo es un ángulo de 45. Entonces las coordenadas polares absolutas se basan en dar primeramente la distancia, seguida del ángulo separadas por el carácter menor que. Ahora veremos lo que son las coordenadas cartesianas relativas. Estas coordenadas se especifican en un punto no referido al origen de coordenadas, sino al último punto introducido generando un origen relativo. Los valores deben ir precedidos por un carácter arroba y separados por coma. ¿Cómo se trabaja con estas coordenadas cartesianas relativas? El primer punto va a ser como referencia, vamos a indicarlo el punto de origen 0,0. Vemos que nos enlaza a lo que es el origen del sistema cartesiano y vamos a seleccionar un punto final al azar. Bien, ahora que tenemos este punto final al azar, este punto final se tomará como un origen relativo, ya que desde este punto se tomará relativamente lo que es el origen 0,00. Volveremos a seleccionar lo que es la herramienta polilínea y ahora indicaremos una distancia de 25. Para ello utilizaremos lo que es el carácter arroba. Daremos una distancia de 25 en la dirección x y una distancia de 10 en la dirección y. Al momento de dar enter veremos que se nos selecciona este punto. ¿Pero qué quiere indicar este punto? Bien, vamos a verlo. Seleccionamos un punto final al azar y daremos enter. ¿Qué quiere decir este punto? Recordemos, vamos a ver las distancias que hay entre punto y punto. La distancia que hay desde este punto final en dirección x vemos que es 25 y la dirección que tenemos en dirección y vemos que es de 10. Con el sistema de coordenadas cartesianas relativas hace un nuevo origen a partir del último punto seleccionado. Para ello nuestro último punto seleccionado fue este. Fue nuestro último punto seleccionado y este se crea como un origen relativo. Seguiríamos ahora con lo que son las coordenadas polares relativas. Ya hablamos acerca de lo que son las coordenadas polares absolutas. Esto se parece mucho las coordenadas polares absolutas fusionadas con lo que son las coordenadas cartesianas relativas. ¿Qué quiere decir esto? Este tendrá un origen relativo, que como lo vimos es un origen que se crea a partir del último punto dibujado, pero a diferencia de las coordenadas relativas, ahora tenemos que indicar lo que es la distancia
y un ángulo referido desde la línea horizontal hacia nuestra línea. Vamos a ver un ejemplo para que quede claro. Primero haremos lo que es el origen relativo, seleccionando un punto. En este caso vamos a ver desde el origen y vamos a seleccionar un punto al azar. Bien, una vez hecho esto, creamos nuestro origen relativo a partir del último punto dibujado. Ahora seleccionamos de nuevo la herramienta de dibujo e indicaremos el primer paso, nuestro carácter arroba, para generar lo que es el origen relativo. Indicaremos la distancia y después seleccionaremos lo que es el ángulo, separado por el carácter menor que. Nuestro ángulo, por ejemplo, será un ángulo de 35 grados con respecto a la horizontal. Daremos enter y veremos que se genera un nuevo punto. Este punto, al momento de seleccionarlo al punto anterior, nos dará nuestras siguientes propiedades. Vamos a verificar si nos da las propiedades que le dimos. Vemos que tenemos una longitud de 15 y nuestro ángulo que le dimos con respecto a la horizontal era de 35 grados. Bien, podemos ver que tenemos un ángulo de 35 grados y así es como funciona lo que es el sistema de coordenadas polares relativas. Por último, vamos a ver lo que es la entrada dinámica. Esta entrada ayuda muchísimo cuando se trabaja con las longitudes y ángulos específicos. ¿Qué es la entrada dinámica? La entrada dinámica nos permite el ingreso de puntos a través de la celda dinámica y no necesariamente desde la línea de comandos. Y en este icono podemos ver lo que es la entrada dinámica. Para activarlo solo basta darle clic y el momento de que esté iluminado de azul es que será activada. Vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que es esto de la entrada dinámica. Estas barras, estas ventanas dinámicas que nos permiten ver la posición de nuestro punto, por ejemplo, nos indica precisar un punto inicial. Podemos hacerlo por medio de coordenadas o por medio de lo que es el área gráfica. Al momento de seleccionarlo, vemos que se nos arrojará la ventana de la distancia y del ángulo. Para cambiar lo que es la distancia, solo basta estar seleccionada la ventana en blanco y daremos la distancia, por ejemplo, de 30 unidades y el ángulo, un ángulo de 25 grados. Para cambiar de ventana y ventana solo basta dar la tecla Tab y se navegará dentro de las diferentes ventanas. Eso ayuda mucho ya debido a que se puede manipular rápidamente lo que es las distancias y los ángulos en los que estemos trabajando. Es recomendable que siempre tengas activada esta entrada dinámica para facilitar las propiedades de los trazos que hagamos. Bien, con ello terminaremos lo que es este capítulo. Posteriormente hablaremos acerca de lo que son las herramientas básicas de dibujo en 2 dimensiones y comenzaremos con los primeros trazos formales.